La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en este segundo domingo del tiempo ordinario. Hemos comenzado ya este tiempo hermoso, este tiempo que la Iglesia nos regala para ir en este discipulado. Fíjense bien, porque tenemos tiempos fuertes dentro de la liturgia, como lo hemos vivido ya, el Adviento que nos prepara al nacimiento del Salvador, el tiempo de la Navidad que nos regala la venida del Señor en nuestros corazones, luego ya pronto será el tiempo Cuaresma, que es tiempo de preparación, de conversión, de arrepentimiento, y luego la Semana Santa junto con la Pascua que nos recuerda la resurrección. Pero hay un tiempo más largo, que es el tiempo ordinario, que está organizado en dos partes. Digo dos partes porque recuerden que vamos a encontrarnos con la Cuaresma y la Pascua en medio del tiempo ordinario. Entonces vamos a llegar desde el domingo recién pasado, o desde el lunes, porque el domingo celebrábamos el bautismo del Señor, el lunes comenzamos ya el tiempo ordinario y hoy estamos ya en la segunda semana. Vamos a llegar hasta el 16 de febrero este año, que vamos a tener el tiempo ordinario, y luego nos vamos a detener para comenzar la Cuaresma el 17 de febrero. Luego tendremos esos 40 días, luego la Semana Santa, luego la cincuentena pascual, y allá por finales de mayo vamos a comenzar o a retomar el tiempo ordinario. Ya se los había explicado la semana pasada, pero vale otra vez decirlo para que vayamos preparándonos por dónde vamos, porque el tiempo ordinario es un discipulado. Y eso es lo que tenemos que vivir nosotros durante este año, ser discípulos del Señor. Por eso, siempre el segundo domingo del tiempo ordinario, los textos que vamos a escuchar son este texto del Evangelio de San Juan, de la vocación, del llamado. Jesús que empieza a llamar a los discípulos. En este caso, el día de hoy, no es Jesús llamando, sino es Juan el Bautista señalando o mostrando quién es Jesús. Ya vamos a entrar en él, pero antes, ustedes saben, no podemos iniciar nuestro ejercicio sin ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que es el motor que nos impulsa a vivir santamente este ejercicio, y sobre todo es el que pone en nuestra mente las palabras y nos da hambre de la palabra para gustarla siempre. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos. Queremos iniciar nuestro ejercicio de esta semana consagrándonos a tu amor, confiando en tu misericordia. Queremos, Espíritu Santo, que abras nuestra mente para poder comprender la palabra, que abras nuestros corazones para vivir la palabra, pero sobre todo nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para estar bien alimentados, bien nutridos, y sobre todo en este tiempo ordinario que estamos iniciando, que más que ordinario sea extraordinario en nuestros corazones. En tus manos quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a ir al primer punto de nuestra lectura divina. Antes, yo les decía ahorita en la oración que más que ordinario es extraordinario, desde luego, pero ordinario viene de ordo, no de algo vulgar o corriente, porque se usa la palabra ordinario cuando alguien cuenta un chiste, por ejemplo, de mal gusto, dice qué ordinario es esa persona. Pero en el tiempo ordinario no es algo corriente, ni algo vulgar o algo que tenga poco sentido, al contrario, viene de orden, de ordo, y así está organizada la palabra para gustarla de una forma ordenada, para que vayamos viviéndola cada día. Vamos ahora entonces, sí, al primer punto de nuestra lectura divina. Vamos ahora, queridos hermanos, a leer el texto. Fíjense bien, es del evangelista Juan. Recuerden, estamos en el ciclo B. ¿Cuál es el evangelio? Sí, Marcos. Muy bien, Marcos es el evangelista que nos acompaña durante este año. Solo que siempre vamos a comenzar el tiempo ordinario con el texto de San Juan. Cuando después del bautismo de Jesús en el Jordán, Juan el Bautista va a señalar a Jesús como el Cordero de Dios. Ya lo vamos a leer. Y entonces los discípulos lo siguen. Fíjense bien, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Búsquelo por favor en su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Ahí está el texto para este domingo. Obviamente les recomiendo que tomen todas las lecturas. La primera lectura igual, de una llamada, de una vocación, hermosísimo ese texto, de este joven
Samuel, que Dios lo llama, Samuel, Samuel. Va donde Elí, le dice, ¿me has llamado? No. Samuel, Samuel, ¿me has llamado? No, no te he llamado. Se va otra vez Samuel, Samuel, Samuel. Y va otra vez donde Elí, ¿me has llamado? Y Elí le dirá, dile, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y es entonces cuando se da la llamada o la vocación de Samuel. Muy bien, eso para ponerlos en contexto, para que la puedan leer, para que la disfruten también este texto hermosísimo de la vocación de Samuel. Hoy sí, entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos de 35 al 42. ¿Lo tienen? Hagamos juntos el ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dice, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, vengan y lo verán. Entonces fueron y vivieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefás, que se traduce Pedro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este primer punto es ver el texto en su contexto. Fíjense bien, ya había pasado el bautismo, ya había sucedido ese acontecimiento donde escuchamos la semana pasada, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo para ungir a Jesús y se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Dependiendo de la versión bíblica, leímos a Marcos y en Marcos dice, tú eres mi Hijo amado, mi predilecto, en quien tengo mis complacencias. No se dirige directamente las palabras del Padre a Jesús. En las otras versiones de los evangelios es, este es mi Hijo amado. Pues bien, y entonces pasa Jesús nuevamente y lo ve, dice el texto, Juan el Bautista. Y al verlo, lo señala diciendo, este es el Cordero de Dios. Y ante eso, dice el texto, 2 discípulos de Juan dejan a su maestro Juan y se van detrás de Jesús. ¿Quiénes eran ellos? El discípulo amado, Juan y Andrés. Son los que estaban allí con Juan el Bautista y son los que seguirán a Jesús. Irán detrás de Jesús al escuchar este es el Cordero de Dios. Y entonces, cuando van detrás de él, Jesús se da vuelta y les pregunta, ¿a quién buscan? ¿O qué buscan? Ellos contestan, obviamente seguramente los agarró de sorpresa, porque va caminando Jesús, queda viendo para atrás, los sorprendió, y ante eso la respuesta de ellos es, Rabí, maestro, ¿dónde vives? Y entonces él les va a responder, vengan y lo verán. Les invita a ir con ellos. Jesús vivía en Cafarnaúm en ese momento. Y entonces van, dice el texto, fueron, vivieron donde vivía Jesús, fueron donde estaba Jesús, se quedaron con él. Y fíjense bien lo hermoso del texto. Recuerden que estamos meditando el Evangelio de San Juan. Y uno de los que siguieron a Jesús ahí era él, el discípulo amado. Que recuerden que en el siglo II el evangelista deja abierto, dice el discípulo amado. No dice quién era el discípulo amado, no dice yo era el discípulo amado en un momento. Pero fue en el siglo II que ya quedó dicho que era él, el discípulo amado. Pues bien, entonces, siendo él el evangelista que está escribiendo esa experiencia, fíjense lo hermoso del texto, que dice que eran como las 4 de la tarde, lo recordaban muy bien.
Tanto les impresionó el encontrarse con Jesús que recuerdan hasta la hora. Eran como las 4 de la tarde y lo deja bien claro ahí en el texto, recordando y marcando la hora en la que se han encontrado con el Maestro. Maestro, donde vives, vengan y lo verán. Fueron, se quedaron con él y dice, repito el texto, eran como las 4 de la tarde. Quedaron ahí marcados con la presencia de Jesús, se quedan con él y entonces dice el texto que Andrés, hermano de Simón, era uno de ellos y cuando va se encuentra con su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías. Recuerden, ya se le están dando títulos a Jesús. Se dice, donde vives maestro, rabí, maestro, y luego hemos encontrado al Mesías, el Cristos. Y le va a decir, entonces hemos encontrado al Mesías y lo llevó a Jesús. No solamente le dice, encontramos al Mesías, sino que lo lleva a Simón donde Jesús. Andrés toma esa tarea de llevar a su hermano a donde estaba Jesús. Tanto le impresionó también a él esa experiencia. Y entonces dice que Jesús se le quedó mirando, clavó su mirada en él. Esos textos cuando nos narran esa mirada de Jesús tan profunda, ¿no? Eso cala el corazón. Jesús lo miró a este Simón Pedro. Igual cuando mira al joven rico, ¿se recuerdan cuando llega y le dice, maestro, ¿qué debe hacer para ganar la vida eterna? Pues cumple los mandamientos, ya los cumplo. Y Jesús mirándolo con amor, ¿qué le dice? Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Mirándolo con amor. Esa mirada de Jesús, esa mirada penetrante que también sucedió en la vida de Simón Pedro. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas o Cefás, piedra. Bien, ahí el texto, ¿no? Ahora es darnos cuenta de qué cosas podemos utilizar del texto para la aplicación a nuestra vida. El llamado, la vocación, recuerden, es la clave para esta semana, iniciando el tiempo ordinario, está ahí la clave, ¿no? Es en la vocación, el llamado. Dios que llama a Samuel, Dios que llama a los discípulos, Jesús llamando y estando con los discípulos y en él a cada uno de nosotros, o en ellos, en cada uno de nosotros, que nos sigue llamando, que sigue mencionando nuestro nombre para que estemos con él. Recuerden que las versiones de los demás evangelistas nos narran que Jesús llama a los primeros discípulos. Dice las versiones que llamó a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. En la versión de Marcos, en la versión de Juan, son ellos los que van a seguir al Señor Jesús. Vamos a ir al segundo punto de nuestra lectura divina para aplicar este texto a nuestra vida. Viendo toda la realidad, ahora vamos a aplicarlo a nuestra realidad, para ver qué es lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Bien, como les decía, esta semana el tema es la vocación. Es el centro, ¿no?, de nuestra fe, la vocación a la santidad. Recuerden que estamos llamados a ser santos. Esa es nuestra vocación primera. Claro que para alcanzar la santidad como vocación primera, hay vocaciones específicas. Por ejemplo, el sacerdocio, la vida matrimonial, la vida consagrada, el quedarse en el celibato o en la soledad y no casarse, es una vocación. Como cuidar a sus papás, por ejemplo, puede ser una vocación. Hay personas que se consagran al cuidado de sus papás, no se casan nunca y ofrecen su virginidad o su vida como célibes al Señor. Y eso también es loable, ¿no? Son vocaciones. Y como también hay vocaciones a una carrera profesional. Hay vocaciones para ser ingeniero, hay una vocación para ser arquitecto, para ser médico, una vocación para ser odontólogo, en fin, ¿no? Hay muchas vocaciones en la vida donde la gente pues se siente ubicado. Yo recuerdo que cuando entramos al seminario en el 2001, éramos 20 compañeros y había un formador, el formador de introductorio, el que estaba encargado de ese año, nos preguntaba por qué queríamos ser sacerdotes, entrando e iniciando nuestro proceso. Y muchos de nosotros, y todos, le decíamos cuáles eran las razones que nosotros creíamos era que estábamos ahí. Por ejemplo, para ayudar a la gente, para evangelizar, para llevar la buena nueva, en fin, ¿no? Pero él decía, no, no es eso, no es eso.
y ninguna de las respuestas era favorable. Y uno decía, bueno, ¿y qué es lo que quiere que le respondamos al final? Si 20 respuestas no le han parecido satisfactorias, entonces, ¿qué es? O sea, no estaba desmeritando nuestras respuestas, pero quería que pudiéramos responder con algo diferente. Y la diferencia estaba en que nos sintiéramos realizados en la vocación. Esa era la clave. Decía, no, es que el que están ustedes aquí es que se tienen que sentir realizados. Porque una persona realizada en la vocación es una persona feliz. Si nos sentimos realizados en lo que estamos haciendo, entonces vendrá la frustración y hacer las cosas a regañadiente, como decimos, ¿no? Pero cuando alguien se siente feliz en su vocación, se siente realizado en lo que está haciendo, es feliz, es contento y hace las cosas con amor, con mucho empeño, ¿no? Y eso es lo que se busca, la realización personal, porque una vez que me siento realizado en lo que estoy haciendo, podría hacer las cosas con mayor esfuerzo y con mayor amor. Pues bien, entonces eso en cuanto a la vocación, como les decía, ¿no? El Señor nos llama y en diferentes vocaciones le podemos servir. Pero recuerden que la vocación hacia donde tenemos que estar mirando es a la santidad, porque es la vocación primera. Que esas vocaciones específicas que he nombrado nos ayudarán en la realización personal a alcanzar esa vocación grande y mayor que tenemos todos, que es la santidad. Muy bien, entonces el Señor va llamando, pero en este caso es Juan el que muestra a Jesús. Juan no se queda con sus discípulos, no le dijo, a ver, ¿para dónde van? ¿Por qué se van? A ver, Juan, ven para acá. A ver, Andrés, ¿para dónde vas? Vente. No, se desprende de sus discípulos y se los da al maestro. Se desprendió de ellos, dándolos. Lo mismo sucede en la primera lectura con Elí. Elí pudo haber dicho, no, son tonteras tuyas, quédate callado, pero no. Elí comprende que Samuel está siendo llamado por el Señor. Y entonces cuando le va a decir, dile, Señor, habla que tu siervo escucha. Responde esto Samuel y el Señor lo llama. Entonces es comprender eso, ¿no? Es comprender que el Señor va llamando, pero sobre todo el desprendimiento de aquello, ¿no? Desprendimiento de Elí con Samuel, el desprendimiento de Juan con sus discípulos, pero hay otro desprendimiento más adelante, ya vamos a ver el texto, ¿no? Se desprende a alguien más y entonces se van ellos detrás de Jesús y le van a responder ante la pregunta, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Dónde vives, maestro? Y fíjense bien, Jesús se lo lleva con ellos, vengan y lo verán. Se van con ellos y descubren una experiencia de amor, a tal punto, como les decía antes, que recordaban con exactitud la hora, eran las 4 de la tarde. Lo tenían bien presente, bien marcado el tiempo, porque fue una experiencia de amor. Ahora, la pregunta es, ¿tú recuerdas cuando Dios te llamó? ¿Tú recuerdas cuando tuviste ese encuentro con el Señor? ¿Lo tienes bien marcado? Cuando te encontraste, ese retiro, ese encuentro que tuviste en tu comunidad, esa experiencia de amor. ¿Recuerdas cuando te enamoraste, por ejemplo, de tu novia, o que ahora es tu esposa, de tu novio, que ahora es tu esposo? Recuerda bien, tiene bien marcados esos recuerdos. Recordar es vivir. Necesitamos recordar esos momentos en los cuales nos encontramos con la persona amada, en el caso de la vida matrimonial. O en caso de la vocación, recordar en qué momento Dios nos llamó. La gente nos acostumbra a decir, o los jóvenes sobre todo nos preguntan, padre, ¿y usted cuándo sintió esa vocación? Pues desde el vientre materno. Dios ya nos tenía elegidos para servirle, como dice la misma Escritura. Desde el vientre materno te elegí. Pero en el proceso, en el caminar, uno va descubriendo esa voluntad de Dios en acontecimientos que hemos tenido, una oración, un retiro, una oración en silencio que tuvimos. Yo recuerdo que cuando yo tenía como 16, 17 años por ahí, hubo una oración ante el Santísimo que me marcó la historia, me marcó la vida, porque estábamos nosotros hablando, estaba en un grupo de la Renovación Carismática, y yo esto se lo he contado varias veces a ustedes porque a mí me marcó. Yo se lo recuerdo como un acontecimiento que detonó la vocación sacerdotal, porque entonces estábamos todos ahí en un grupo de oración, orando frente al Santísimo, y una señora empezó a cantar en lenguas y eso fue espectacular. ¿Qué decía? No sé, pero lo que sí sé es que Dios nos quería comunicar paz y nos quería hablar a cada uno de nosotros al corazón. Y desde esa experiencia, todos los que estábamos ahí, hoy día nos sentimos realizados. Todos los hermanos que estaban ahí en su vida matrimonial, en su vida familiar, son realizados,
porque algo tenía Dios que contarnos. Yo me siento realizado, ya tengo 10 años de vida sacerdotal y me siento realizado en esto. Por lo tanto, es esa llamada que debemos recordar siempre, cuando Dios te llamó. No lo olvidemos nunca, como estos discípulos que lo recordaban con exactitud. Eran como las 4 de la tarde cuando se encontraron con el Maestro, cuando se fueron con Él. Y hay otro desprendimiento, como le decía, el desprendimiento de Juan, lo vemos también en la primera lectura, pero también Andrés se desprende de su hermano para llevarlo a Jesús. ¿Y nosotros? ¿De qué nos desprendemos? ¿O a quién estamos nosotros entregando a Jesús para que Jesús tenga esa experiencia y mire y clave su mirada en Él? Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina para hacer este texto oración en nuestras vidas. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Ya vimos el texto, ya lo pusimos en nuestra vida, ya también ahora nos toca la oración. En la oración, recuerden, es a partir del texto. No es que voy a orar de lo que me recuerdo o mis necesidades. No, oremos a partir del texto. Esto es el ejercicio de la lectura divina. Es orar a partir de la palabra de Dios. No de lo que se me ocurrió o de mis necesidades, que tengo otra cosa que hacer. No, del texto vamos a orar. Y entonces, fíjense bien, partamos de lo que concluía en la segunda parte, la mirada de Jesús. Hagamos oración a partir de eso y de ese desprendimiento y de ese llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia, dándote gracias por esta palabra hermosísima que escuchamos hoy del evangelista San Juan. Señor, hoy queremos recordar esa mirada de amor que tuviste con nosotros. Nadie puede decir que nunca tú lo has visto, porque has clavado tu mirada sobre nosotros desde el día de nuestro bautismo. Tú nos miras con amor, nos miras con benevolencia, nos miras con ternura. Esa mirada de amor tuya transforma vidas. Pero también como estos discípulos, Señor, que al escuchar de Juan el Bautista, ahí va el Cordero de Dios, lo dejan todo para seguirte, también nosotros, como estos dos discípulos, queremos ponernos en camino. Y que cuando nos preguntes qué buscas, que nuestra respuesta sea también la misma de estos discípulos. ¿Dónde vives, Señor? ¿Dónde vives? Y respóndenos tú también nuevamente, vengan y lo verán. Me van a encontrar en la palabra, me van a encontrar en mi cuerpo y sangre, me van a encontrar en los pobres, me van a encontrar en la comunidad, me van a encontrar en la Eucaristía, me van a encontrar en el Santísimo, me van a encontrar en los sacramentos. Señor, que te podamos encontrar y que nos quedemos contigo y sobre todo que recordemos siempre los encuentros que hemos tenido contigo, esos momentos tan agradables y felices que hemos tenido contigo, que los tengamos siempre, siempre presentes en nuestros corazones. Que recordemos siempre esos encuentros que hemos tenido contigo, que han transformado nuestros corazones y que han dejado nuestras vidas todo puesto en tus manos, que hemos confiado plenamente en tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu ternura, gracias porque pasas por nuestra vida, gracias porque nos invitas a ir contigo y sobre todo porque nos miras con amor, nos miras con benevolencia, nos miras con misericordia. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto. Recuerden que la oración la tenemos que extender todo el día. Aquí lo hacemos breve, porque tenemos un tiempo en el programa, pero el objetivo es que a lo largo del día estemos recordando los pasajes para que sigamos en oración. No es que solamente estos minutos y ya se terminó, no, o sea, la idea es que ya tenemos herramientas para la oración. Ya no podemos decir, es que no sé cómo orar, o es que no sé qué decirle al Señor. Ya con el texto bíblico tenemos para extendernos en la oración por cada una de las frasecitas que van apareciendo en el texto. Vamos a tener una oración hermosa con qué dirigirnos a Dios y dialogar con Él. Vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Ya vimos el texto, ya lo leímos, ahora hacia dónde nos lleva la palabra de Dios. Es ese impulso de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y fíjense bien entonces, es
recordemos los puntos claves para que los tengamos presentes, ¿no? Este es el Cordero de Dios. El señalar al Cordero de Dios, el seguirle a Él, el estar con Él, quedarse con Él, el recordar esos momentos de encuentro con el Señor, el saber que tenemos una vocación y que la vocación primera es la santidad, pero que hay vocaciones específicas que debemos sentirnos realizados en ellas. Si no nos sentimos realizados, debemos buscar la vocación que realmente es la nuestra, porque si no, entonces viviríamos en la frustración. Y sobre todo, llevar y desprendernos de los hermanos para ponerlos en las manos del Señor. Es despréndete de tu esposo y ponlo en las manos de Jesús, despréndete de tu esposa y ponlo en las manos de Jesús, despréndete de tus hijos y ponlos en las manos de Jesús, así como lo hizo Juan, así como lo hace también Andrés, así como también lo hace Elí en la primera lectura. Es desprendernos de nuestros seres queridos para ponerlos en las manos del Señor, y entonces que Dios clave y siga clavando su mirada de amor sobre cada uno de nosotros. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros. Recuerden, cada domingo encontrarnos con la palabra, pero también cada día ustedes tienen ese reto de hacer este ejercicio para ir creciendo en la fe, para ir avanzando en el discipulado y sobre todo en la santidad. Bendiciones para todos.